los filósofos, los filósofos presocráticos tenemos que lo importante es el cosmos, es la cosmogonía de las cosas, es el universo que rodea todo cuanto aparece, todo cuanto está, todo cuanto existe. En Sócrates es el primer filósofo, la filosofía se separa en Sócrates y antes de Sócrates, los presocráticos, precisamente y con justa medida, porque es Sócrates quien trae a colación o pone en boga, en la centralidad al hombre, las cuestiones que respectan al hombre y las cosas que el hombre hace con su medio, con la interacción que tiene con la materia, es decir, con su cultura. Y esto es muy importante. Sin esto no podemos entender de qué va lo pre y la era completa de la filosofía. Sin ética es difícil entenderlo. Eh, Sócrates, evidentemente existía una ética antes de Sócrates. No es como que Sócrates la fundó. Sócrates lo que funda en este caso es la centralidad de la razón en la ética. Por ejemplo, antes podrías comportarte de determinada manera, eso es una ética normativa, es lo que entendemos como ética normativa, pero bueno, era porque te podía castigar Zeus, te podía castigar Apolo, te podía castigar Utbar, qué sé yo, en Sumeria, estos dioses, Ra, Egipto, etc. Entonces, esta ética normativa está regida por el mitos, ¿no? Aquí, en la transición, en la propia transición, la repetida transición y también en la propia falsación de la transición del mitos al logo, porque no es tan sencillo hablar de transición del mitos al logos, pero en el carácter de la ética sí es muy puntual y sí es justa medida hablar de una transición. Y Sócrates es el que le empieza, es el que hace la gran revolución. Por eso esto es lo más importante de la historia. O sea, hablando del título que elegí, Sócrates y el principio de la ética de la virtud, Platón, y por qué la aparición de la ética constituye el evento más importante de la historia. Para mí es el evento más importante de la historia porque es el evento que nos sitúa básicamente en, en, o sea, Heidegger y Hegel comprenden el mundo y comprenden las relaciones dialécticas del mundo con su Dasein, con su ser. O sea, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué soy yo? Volvemos a las mismas preguntas cosmogónicas. Esto son las preguntas parmenidias, lo de siempre. El ente, el ser, mientras que Sócrates va directamente a la congoja de, ok, no sabemos por qué estamos aquí, pero sí sabemos qué estamos haciendo aquí y qué tenemos que hacer aquí. Entonces, esta es la revolución de Sócrates. Pone el acento en el qué hay que hacer y vamos a hacerlo. Sobre todo lo propone, porque es muy propositiva la filosofía de Sócrates, que yo creo, en suma, inaugura el resto de filosofías imperantes como arquitectura, como exoesqueleto de lo griego. Recuérdense que la filosofía es un artefacto griego. Bueno, habrá sus diferencias, el de colonialismo puede tener una diferencia, puede decir que esto es muy eurocéntrico, que es muy helenocéntrico, qué sé yo, pero en los axiomas y en los presupuestos al menos la evidencia se señala allí. Por favor, a la lámina de atrás. Humberto, ok, bien. Allí tenemos entonces la etimología, los hallazgos, los aportes, la vinculación con el deber y la relación en la historia. Básicamente en esto que he dicho. Esto es lo que trae Sócrates a colación. Ah, ya, apareció. Primer presupuesto de las grandes contribuciones de la Fundación Ética. Perfecto, bien. Continuamos con la siguiente lámina. Ok, tenemos entonces aquí Sócrates. ¿Realmente quién fue? ¿Quién fue Sócrates? Vamos a hablar de quién fue Sócrates. ¿Qué constituye la vida de Sócrates? ¿Cuáles fueron sus primeros años? ¿Qué hizo cómo fue su educación? ¿Cuál fue su matrimonio? O sea, ¿cuán influyente fue su mujer, Antipa, en el carácter que él tenía, en las cosas que él hacía, en la forma de ser de Sócrates? La vida política y militar que él tuvo, dónde participó, qué hizo, porque es un personaje historiográfico, no tan solo es un personaje que te relata Platón, perdón, en más de 15, 16 diálogos, divididos en menores, diálogos de la madurez y diálogos tardíos, no, o diálogos de la vejez, no, en este caso las leyes y el Critón, no. Es más, Sócrates va más allá como sujeto historiográfico y aquí lo vamos a delimitar. Y también extravasa todo el trabajo de Jenofonte, tanto en su banquete como en su apología, y el de las nubes de Aristófanes también, que es otro recurso. Su inicio en la vida filosófica.
qué, por qué y cómo es que inicia su vida filosófica, qué eventos le detonan para él dedicarse a eso, su fama, su influencia, que inexorablemente lo llevaron al juicio y a su muerte. Relación en la historia como punto final de, de Escolio. Continuamos con la siguiente lámina. Siguiente presentación. Ok. Ok, primeros años. Sabemos de Sócrates que su padre, en este caso, se llamó Sofronisco, era cantero, un cantero de profesión. Es como es el equivalente a decir un obrero, pero de obras públicas, ¿no? De los que labran o construyen cosas. En este caso no existía una especialización gremializada de la ingeniería, vamos a decir que era un ingeniero de su momento, pese a la separación que existe entre la doxa, el epísteme, entre un escultor, lo que nosotros entendemos como escultor en aquel tiempo era un arquitecto, pero que también hacía arte, ¿no? Tenía esa relevancia, aparte de la tecné, también cribaba una cuestión allí de la tecné, le imprimía la importancia desde la virtud aplicada a la tecné. Sería la diferenciación. Aquí es importante aclarar estas cositas porque son muy puntuales. Le llamaban a Sócrates, ¿no? El hijo de Sofronisco. No era normal llamarse el de al lado de allá, Diógenes de Sinope, que vivía en Sinope, Miguel de Falcón, en este caso yo soy de Falcón, era lo normal en esa, Miguel de Venezuela, era como que las formas de llamarse, ya sea por nombre de tu padre, de una abuela, de un evento importante o del lugar donde nacía. Y de Fainairate, que era comadrona, la famosa mamá de Sócrates era comadrona, en este caso eran como que parteras, las mujeres las ginecostetras del momento, ¿no? Están emparentados con Aristides el Justo, porque era una persona que en este caso les decía y le da vida a esta familia, Sócrates cuando era pequeño, y a su padre y a su madre, de el camino de la virtud por la tecné en la Grecia. En esa Grecia antigua, se le ofrecía a una persona, por ejemplo, que hacía una tarea, un ejercicio, se iba al oráculo de Delfos y bueno, allí se hacía como que el tipo, el sacramento de que las cosas que iban a hacer esas personas tenían que hacerlas bien, tenían que dedicar su vida entera al mejoramiento continuo de sus formas y por eso es que esta gente, o sea, tú te preguntas, es que nada es casualidad, tú te preguntas, pero ¿por qué estos griegos y en este momento, en esta época, que es una época tan aislada, en ese siglo V, en el mar Mediterráneo, el intercambio, ¿por qué esta gente es tan brillante? Te haces la pregunta y cuando estudias, cuando investigas, cuando haces el repaso y eres un estudioso de la vida clásica, de la Grecia Magna, de los pueblos de la Hélade, te enteras que evidentemente es por esto, es por ese carácter, por esa organización, por esa administración de los asuntos eloicos, de los asuntos de la padaella, de la poli. Según Plutarco, cuando Sócrates nació, su padre recibió del oráculo de Delfos el consejo de dejar crecer a su hijo a su aire, sin oponerse a su voluntad ni reprimirle los impulsos. Este axioma que le demanda el oráculo de Delfos, este mandamiento providencial que le demanda al padre de Sócrates, a Sofronisco, que relata Plutarco. Aquí está la cita, la cita de Plutarco es eh, se recoge en la vida de Sócrates por John Gilbert Cooper y Jan Brun, Sócrates, la página 33, la editorial Canaculta, la edición del 95, la pueden encontrar por allí ese, ese inciso. No toques a tu hijo. Si tu hijo va a ser de este modo, bueno, él ya te lo dijo el oráculo de Delfos. Esta es una persona, puede ser una persona especial. No lo limites, no lo inhibas. Si él quiere actuar de determinado. Y entonces estas caracterizaciones o estos condicionamientos sociales antropológicamente medibles ya van más o menos dotando de. Tú vas entendiendo. Pero ¿por qué Sócrates fue Sócrates? Bueno, ya te vas dando cuenta de que ya hay como que algo predeterminado que lo va a impulsar a ser Sócrates.
Claro, el genio y el espacio y el ambiente, sabemos en psicología cognitiva y conductual, sabemos que nos determinan el resto de nuestra vida también, ¿no? Ok, continuamos con la siguiente. La siguiente presentación, la siguiente lámina. Ok. Sócrates, ¿realmente quién fue? Volvemos, ahora vamos a la educación. Recibió una educación tradicional. Sabemos que la educación tradicional en Grecia se basaba en el triunvirato literatura, música, gimnasio. Literatura, música, gimnasio. Era muy importante entender estas tres, en las tres había matemática. Recuérdense que la geometría gobernaba, en este caso, y todavía Euclides no había llegado. Entonces, imagínense, gobernaba en ese momento el dispositivo instrumental matemático geométrico que hasta el momento estaba desarrollado por los pitagóricos, por la escuela de Empédocles, por la escuela de Anaxágoras, por la escuela de Monaxágoras, por la escuela de todos ellos, y allí veíamos ya estas consecuencias. Luego se familiarizó con las disciplinas de la dialéctica y la retórica, que esto era lo que el ejercicio o las disciplinas en las cuales se encargaban los sofistas. Es importante la dialéctica y la retórica del momento, eh, porque aquí en los debates públicos era donde podías ascender a tener un puesto político, un puesto de poder, incluso en los debates, en las Olimpiadas, cuando se iba a hacer algún deporte, habían deportes incluso retóricos, habían deportes retóricos, deportes líricos. En este caso, Aspasia de Mileto, era una campeona en uno de estos deportes de oratoria me refiero. Era muy buen orador, era muy buena oradora, por eso, bueno, por nada no le deparan los brazos de Pericles por algo. O sea, nada es, como digo, nada en Grecia es casualidad. Créanme que nada, cuando hablamos de Grecia, nada es casualidad. Nada es casualidad, todo es por algo. Todo es por algo. Lo repasas y es así. Bueno, ¿quién fue el maestro de Sócrates? Tienes allí a Anaxágoras, a Damón, a Arquelao. Investigas quién fue Damón y quién fue Arquelao, y vas a ver arribita de Damón Arquelao relaciones de poder, relaciones de maestros muy, pero muy eh, poderosos poderosos en cuanto al conocimiento que tenían y a la influencia que ejercían en su medio. Entonces, esta era gente que de verdad era famosa y se le quería, sobre todo. O sea, la gente que vivía en ese momento los atesoraban, los querían, eran como que estrellas. Ellos estaban allí viviendo ese estrellato. Y esto no es por nada, tenías que demostrarlo y lo demuestras es con los axiomas y el razonamiento que ponías en práctica, porque esta gente ejercía eso en la práctica, iban para una plaza y bueno, ese era el ejercicio. Entonces tenías que, de verdad, sí tenías que demostrar. Entonces aquí vamos a desmitificar al Sócrates analfabeto, que siempre la doxa nos pinta. Sócrates, por ejemplo, no sabía leer ni escribir. Eso es un mito muy, muy difundido y que cometen grandes autores, inclusive siguen con eso, repitiendo eso. Por ejemplo, enhorabuena, Ribano, Lledó, están como que para aclararnos esas dudas y para leccionarnos y mostrarnos el camino a quienes investigamos también, que en realidad no fue así. Si fue un tipo que recibió una educación, era como que imposible o muy difícil de deducir que lo fuera, solamente porque no dejó escritos. Y aquí vamos más adelante con eso. Luego se familiarizó con las disciplinas de la ética y la retórica. Al principio, Sócrates siguió el trabajo de su padre. Realizó un conjunto de estatuas de las tres gracias que estuvieron en la entrada de la Acrópolis de Atenas hasta el siglo II antes de Cristo. Esto lo recoge Pausanias en el canto 9, 35, en los incisos 6 y 7. Pausanias nos habla de que hubo esculturas eh, esculpidas por Sócrates en ese momento, en ese lugar. Hubo estatuas esculpidas por él. Entonces, imagínense la importancia que se le daba, o sea, que se le daba a la persona en ese momento. En la Acrópolis de Atenas, no estamos hablando del jardín de Pérez de Mileto, no, estamos hablando de que fue en la Acrópolis de Atenas. Tuvo Sócrates allí esculpidas dos estatuas. Sus maestros tuvo por maestro el filósofo Arquelao, quien lo introdujo en las relaciones sobre la física y la moral. Recuérdese que la moral de ese momento, cuando introducen a Sócrates, está basada en la moral del mito. Sócrates es quien revoluciona la ética y la moral. Subyace este enunciado a- al, al enfrentarse con el mito, precisamente. Es decir, bueno, todos estos dioses no tienen nada que ver.
el hombre, la razón, es lo que debe organizar el modo en el cual actuamos y nos comportamos ante la sociedad. Hay que ser bueno porque razonamos y bueno, si llegamos a una conclusión de que yo le doy un puñetazo a, qué sé yo, a Fedro, eh, no estoy actuando bien. Y aquí es donde vamos a entrar más adelante, a qué es la ética socrática, cuál es la dialéctica socrática y qué es el bien y qué es el conocimiento, cómo se equivalen los dos. Ok, pasamos a la siguiente. La siguiente, la siguiente lámina, la siguiente presentación, tenemos al matrimonio. Ok, tenemos su matrimonio, sabemos que su esposa y madre de sus tres hijos, Lamprocles, Sofronisco y Menexeno, se llamó Jantipa. Lamprocles es quien pudo ser reescrito en la historia, porque Lamprocles intentó de un modo u otro filosofar, no fue tan brillante en lo suyo, y esto demuestra nuevamente el carácter tan importante que tiene la filosofía, el ser muy bueno. Si eres muy bueno, generalmente vas a quedar en la historia. No porque seas hijo de Sócrates y vas a quedar, se dedicó a ello y bueno, muy poca gente lo conoce, tienes que ser un estudioso de Sócrates para conocerlo. Tiene algunos incisos por allí, algunos cánticos interesantes que otros se perdieron en la quema de la biblioteca de Alejandría, pero allí está, nada es casualidad, todo es por algo, por lo demostraste en su momento. Jantipa significa en griego caballo rubio. Caballo, fíjense, caballo, caballo. Ya van a, lo que dije antes, el mandato de Delfos, la predeterminación de algún nombre, por ejemplo, Platón en este caso y Sócrates, el de las espaldas, Platón su sobrenombre, el de las espaldas anchas, se le decía así porque tenía las espaldas muy anchas, pero también se cree que era como que un insulto a Platón porque sabía mucho. No sé en qué momento los homóplatos se asociaban al carácter de la sapiencia, pero así en ese momento era. Entonces, allá hay una predeterminación de algo. Su nombre, Antipa, caballo rubio. Entonces, ¿estereotipo en la cultura? Sí. Hay un estereotipo de Antipa, y esto se lo debemos más que todo a Shakespeare, se lo debemos a Ovidio, Shakespeare, Ovidio, Lautréamont, está Lautréamont, aparte creo que Rimbaud también, que escriben poesía, escriben estos arrebatos de literatura, muy bueno, claro, no se niega, pero siempre como que con ese sentido dionisíaco, pasional, que tiene el componente anglo, y te pintan, menos un latino, en este caso Ovidio, que te pintan a Jantipa como que la mujer que maltrataba a Sócrates, como que era muy amargada, que era insoportable, que Sócrates allí estaba con ella, bueno, y ella lo trataba mal y todo eso. Sí, es muy famoso la cita de Diógenes de Laercio, aquí está, la cita de Diógenes de Laercio, esta está creo que en la página 25 de la vida de los personajes y los filósofos ilustres de la antigua Grecia. Creo que está en la 25, creo que estoy en riesgo de equivocarme, no la coloqué aquí, pero creo que es la 25. Y allí narra, ¿no? Eso de que eh, el famoso chiste este que Sócrates está sentado, hace un mal chiste y bueno, Santipa viene y le tira tiene como que un balde lleno de orina, un balde lleno de orina y se lo tira en la cara. Y bueno, Sócrates responde genialmente que luego de los malos chistes viene el trueno, viene la lluvia. Y, y eso, ¿no? O sea, se suele también a elogiar a Sócrates por respuestas tan geniales en un momento de humor, y esta es otra, ¿no? De pronto la recogen así. Ya era canon hablar de Sócrates de esa forma, y esto lo hace Diógenes muchos años después. Eh, Tres anotaciones en la cultura, memorables, el capítulo 2.2 de Genofonte, tenemos otro en el banquete, capítulo 2, inciso 10, y Moralia, capítulo 7 de Plutarco. Aquí hablan de estos tres incisos son importantes, estas tres anotaciones son elementales y las recojo aquí en esta presentación, en esta conferencia, porque es muy bueno buscarlas para entender quién era Antipa en realidad. Antipa, la mujer que hacía Sócrates, que estaba allí como que también atrás en el volante con Sócrates. Hay un pasaje
memorable de Jenofonte, donde me parece que me parece que aquí, en ese pasaje, viene su hijo, este que intentó hacer filosofía, y le reclama, Lamprócles viene y le reclama a Sócrates: papá, pero es que mamá es muy ruda, muy obstinada. Y viene Sócrates y le contesta: por eso la amamos, por eso la amamos. No, nos exige dar lo mejor de nosotros, nos exige dar lo mejor de sí. Entonces allí entiendes el amor que tiene Sócrates por Jantipa, el amor desbordado que tiene, y cómo Jantipa de una manera u otra va siempre haciendo mejor a Sócrates. O sea, es un amor muy lindo, es un amor muy referido. Recomiendo tres libros, uno del amigo, un querido amigo y colega, Ernesto Castro, lo conocerán mucho, su trilogía platónica, Antipa o del Morir. Estaba este otro, que es El gran amor de Sócrates, Antipa, María Elena Sarmiento, y este ya que es prácticamente el canon, que es de Armand Dango, Cómo se hace un filósofo. Habla mucho de Antipa en este libro. Son tres revisiones muy interesantes a Antipa y ese papel reivindicatorio que tuvo la mujer en la filosofía. Y siempre lo tuvo, y que nunca se habla de ese rol tan interesante, en este caso de Antipa. Vamos con la siguiente. La siguiente presentación. Tenemos vida política y militar. Sabemos que participa en en la guerra del Peloponeso contra Esparta, sirvió como plita con gran valor en las batallas de Potidea en el 342 a.C. Entre el 342 al 430 dura 2 años esa batalla, la de Delio en el 424 y la de Antípolis en el 422 a.C., ¿verdad? Es muy recordada, me parece que fue en la de Delio, en la penúltima, donde Alcíbiades, recuérdense, uno de sus discípulos, en este caso luego a ser su discípulo, se cree que de aquí es donde Alcíbiades se enamora de ese modo de Sócrates. Alcíbiades está peleando, ¿no? Está en el frente de batalla y Alcíbiades queda y se le acercan diferentes narraciones. Pausanias creo que también la narra en aquella literatura que di. Eh, rodean a Alcíbiades y Sócrates se lanza como una fiera en contra tres. O sea, esta gente iba a la guerra y se enfrentaba con tres contra uno y salvó a Alcíbiades. Y Alcíbiades ve cómo Sócrates con ese ímpetu lo defiende, le salva la vida, proporcionalmente le salvó la vida. Se aferra con su escudo y hasta que llegan las facciones que tenían atrás a hacer el frente, ¿no? Y le salvan la vida y ninguno de los dos muere frente a tantos que estaban allí, tantos espartanos que estaban en ese momento allí. Recuérdense que igual pierden esa guerra, se pierde contra Esparta. Bien, vamos con su relación con la aristocracia. En la relación con la aristocracia, vamos a decirlo así, saben que todos ellos eran, no, la anterior, ok, saben que todos ellos prácticamente eran aristócratas, eran casi todos los filósofos, o sea, era la forma de administración en ese momento, existía gracias a la esclavitud, que era prácticamente la que labraba las formas de producción. En este caso existía la esclavitud. La democracia ateniense no era perfecta, sabemos que, bueno, era un contexto histórico, pero saben que está muy bien organizada, que nos lleva mucha ventaja, ojalá quisiéramos nosotros tener una democracia, obviamente sin ese motor de producción, pero igual o parecida con nuestras democracias liberales, definitivamente no la dan. Uno lee estas cosas y uno como que reverbera, bueno, ¿qué nos pasa? Tenemos 2000, estos tipos tienen 2500 años que pasaron ya y nosotros no le llegamos a los tobillos en algunas cosas. Entonces, imagínense, y con la ciencia totalmente atrasada, porque la ciencia prácticamente la desarrollan ellos también. Hay que hablar de eso también. Entonces, y donde lo busque, el padre de la medicina, Hipócrates, el padre de la matemática, Euclides, busca el padre de la taxonomía o de la biología o de la geología o de la geografía, Aristóteles. Entonces, donde lo busque, siempre los padres son griegos. En relación con la aristocracia, esa. ¿Qué hay tras el mito de sus relaciones de poder? Simplemente mitos. No tenían mucho dinero. Sabemos que, por ejemplo, los banquetes que se organizaban o los simposios que se organizaban, lo que sabemos es que había alguien con mucho dinero, con muchos negocios que los pagaba
En este caso era el llamado discípulo llamado Antístenes. Antístenes, quien luego te va a fundar nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y miren la ironía de la vida. Te va a fundar Antístenes la escuela cínica. O sea, o se va a despojar de todo su dinero, va a dejar todo su dinero para ser un cínico e ir a vivir como un indigente. Deja todo su dinero después de haber, gracias a su patrocinio, gracias a su finanzas, porque era donde se reunían Platón, Fedro, Pausania, tantos, todos, Menexeno, Eristipo, todos ellos, Erixímaco, todos estaban reunidos, Aristófanes, todos ellos se reúnen gracias a esas finanzas. Claro, también otros colaboraban, evidentemente había muchos aristócratas entre sus discípulos, pero es Antístenes como que se sabe que, sabemos que era el que era como que el final, el ángel mayor. Y nada más y nada menos que a la muerte de Sócrates funda la escuela cínica. Y nada más y nada menos es maestro de quién? De Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope, en este caso maestro de Crates de Tebas. Crates de Tebas, en este caso maestro de quién? De Zenón, de Sitio. Zenón de Sitio funda el estoicismo. Entonces, como lo dije, lo repito, nada es casualidad. Nada en la antigua Grecia es casualidad. Esto todo tiene una estrecha relación. Y sin este personaje que ustedes ven aquí allí en esa escultura, difícilmente eso fuese sucedido. Por eso este tipo cambia la historia, pero le da un revés increíble a esta misma. ¿Y hay tras el mito de sus relaciones de poder? Eso, mito. Finanzas, banquete, simposio, ya lo sabemos, ya lo describí. La máxima, el ejercicio libre en la autonomía de filosofar. Esto era Sócrates. El ejercicio libre en la autonomía de filosofar. Aquí en este Ibiden me voy a Sócrates, Platón, Aristóteles como nunca antes. Esto es un texto, es un ensayo de mi querida Susana Gabriela, en el cual estuve yo bajo el cuidado y la edición completa de este texto y forma parte de su colección personal de ensayos 2020, está publicada acá en Edu. Allí habla con mayor descripción de cómo eran los simposios, cómo era el ejercicio también cuando se iban a reunir en el Peripatos, antes de que Aristóteles fundase el liceo, en el Peripatos, viajaban a determinados sitios y hacían, así como estamos haciendo prácticamente nosotros una ponencia, bueno, ellos hacían lo mismo, pero en ese momento, y tomaban el ágora, el sitio público, el filosofar, en ese ejercicio de la propia libre autonomía que tenía el sujeto de apoderarse, de exigir esa emancipación o esa independencia que tiene el carácter de la filosofía, que libera y siempre emancipa. Bien, seguimos con la siguiente. Ok, su fama, su influencia. La revolución gestada, la reunión en las ideas, su novedad, epísteme y apateia. Eso prácticamente fue lo que generó Sócrates, esa revolución. Revolucionó todo, ya lo justifiqué, lo expliqué bastante, creo que estaba bastante bien demostrado. La reunión en las ideas, aquí sí lo vamos a abordar. ¿Qué es para Sócrates la justicia? ¿Qué es para Sócrates el bien? ¿Qué es para Sócrates el mal? Para Sócrates el bien, sencillo, es el conocimiento. El bien equivale al conocimiento. Yo puedo conocer lo que está mal, pero si yo ejecuto lo que está mal, yo no tengo conocimiento, tengo inconocimiento en este caso. Conozco en la medida de que hago, es decir, aquí no hay una exéresis, aquí no hay una separación, aquí hay una inmanencia. Poder y conocer van de la mano. El poder es igual al conocer, el conocer es igual al poder. Si conozco lo bueno, debo ser bueno. Si no, soy un ignorante porque ignoro lo que es bueno. Ignorante en tanto a no que soy un ignorante que no sepa cosas, sino que ignoro lo que es bueno. Simplemente eso. A eso quiere, y Sócrates achaca además que el mal o la causa del mal que aqueja a todos los hombres es la ignorancia. Es decir, ignorar lo que es bueno, ya sea porque no lo conoces o ya sea porque no puedes o no decides hacerlo. Entonces, bastante sencillo, bastante fácil de entender. Esa es la dialéctica del bien, de lo justo y también de lo bello. Porque cuando haces el bien, a su vez, manifiestas y dejas un resultado bello. Bello, todo siempre va a ser bello y justo en la medida de que es bueno. Sencillo. Esta es la famosa virtud socrática. Esta es la operación matemática o la fórmula socrática.
de la virtud y de la ética de la virtud. Recuerden que no es algo que esté desesperanzado, es algo que está en vigencia. Philippa Foot, módulo 3, módulo 4, eso están hablando actualmente en Oxford, eso se sigue desarrollando en Cambridge, en Milán, en Bolonia, que son las 4 universidades de la virtud que tienen. Vas a hacer un doctorado, te piden que sea eso. Entonces, eso. Es su novedad, epísteme y apateia. Eso es lo que resulta de ello. La novedad la estoy describiendo justamente porque sigue siendo nuevo y es muy difícil de practicarlo y sabemos que en la práctica es lo que gesta, lo que es bonito, lo que es genial. Y en el epísteme, en el conocimiento, también sabemos que fomenta lo que es científico, lo que es racional, lo que nos modera nuestras actitudes. No hace falta, por ejemplo, hablar del renacimiento que ha tenido el estoicismo, que lo ha tomado mucho la industria del Max Planck, la autoayuda. Sí, quizás sí. A Marco Aurelio, Epicteto están muy en boga de ese Max Planck, pero cuando vamos a reverberar la vigencia dentro de la academia, también están ahí, también están en el repunte. Y recuérdense que todas estas escuelas son escuelas netamente socráticas, todas son socráticas, ninguna está fuera de Sócrates. Incluso la epicuria, por ejemplo, que no sale ni de la cirenaica, ni de la hedonista, ni de la megárica, ni de la platónica, se supone que es socrática. Pero también la epicuria actualmente se está discutiendo que también es socrática, también tiene ese carácter inmanente del socratismo. Bien, pasamos a la siguiente. Tenemos la ontología del ser polímata, los antecedentes, el papel, influencias, aportes, su papel en la filosofía, Platón, Aristóteles, Leibniz, Kant, Spinoza y Hegel frente a la modernidad. La polimatía la meto aquí porque de una forma u otra, ese conoce al mundo, de una forma u otra te empuja a ser polímata, a conocer, a ser muy culto en muchas cosas, en muchos temas, hablar de diversidad de cosas y de dominarlas, porque si conoces, haces el bien, recuerda. Entonces, tenemos a estos filósofos, a este conjunto de filósofos, como fueron Platón, Aristóteles, Leibniz, Kant, Spinoza y Hegel, que son filósofos que se parecen mucho entre sí, pese a que tienen áreas distintas, muchos abordaron áreas distintas. Platón la podemos ubicar, por ejemplo, en la ética, en la estética, en la filosofía política, por ejemplo, en la metafísica. Aristóteles también en la filosofía política, en la ciencia, en la filosofía de la ciencia, a Leibniz en la metafísica, el racionalismo, a Kant en la estética también, pero abordan de una manera u otra muchos campos y escriben muchos tratados, escriben demasiados tratados. Son autores por excelencia, son autores que abordan demasiado, que abordan muchos temas de distintos modos, pero de una forma muy universal. Son muy universales por eso. Se parecen mucho en ese sentido y que fueron dominadores colosales de su tiempo. Y esta es una herencia socrática, evidentemente. Como la gran mayoría de los filósofos, generalmente se abanderan también en allí, aunque lo rechacen como el caso de la herencia del irracionalismo o el neopositivismo, pero siempre están permeados por él. Seguimos al siguiente. Vamos al segundo presupuesto, en la siguiente lámina. Ok, segundo presupuesto, el tema de la virtud. Los antecedentes ya fueron descritos, el papel más protagónico no puede ser. Su influencia la tenemos evidentemente en este sujeto, a veces ahistórico, es muy dialógico porque el Sócrates poderoso, el Sócrates de verdad, lo tenemos eso sí es irrenunciable, esta cuestión. Ahí Russell me parece que fue el que yo escribí un texto por allí de Russell sobre ese texto de Russell, donde Russell se pregunta si Sócrates en realidad existió, si es un personaje de Platón. Y ahí, en este punto me parece que hay que adosarlo más al personaje de Platón, lo que para Platón literariamente representa en Sócrates, pero que obviamente si lo representa es por algo, no viene de la cabeza de Platón, es su maestro. Él le enseñó todo eso. Por eso el personaje biográfico, el personaje antropológico, el tropos de Sócrates es todavía más poderoso que el personaje literario. Pero es en el personaje, lastimosamente, en el personaje literario de los diálogos de Platón, de los menores, en este caso los diálogos, los de la madurez, en este caso la República,
en este caso la apología, en este caso el banquete, aunque el banquete hay una discusión por si está en los finales de la temprana o los tardíos de la segunda. Hay una diacronía por allí. En el banquete, por ejemplo, todas las lecciones que da del amor. ¿Cómo dice que todo lo que sabe del amor se le enseñó a una mujer? Se le enseñó la famosa Diotima de Mantinea. Entonces, tenemos eso en Sócrates, el reconocimiento a la mujer, por ejemplo. Eh, y bueno, saben que muchas feministas en este caso detestan a Platón y Aristóteles por las cosas que dijeron, pero no saben que por otra parte está esa gama en Sócrates, esa defensa tan irrenunciable a la mujer. Los aportes, lo que aporta, pese a no haber escrito nada, lo que siguen aportando los diálogos, que son muy ricos, que tienen demasiado de sí, y su papel en la filosofía. Sabemos que cada filósofo, si no lee, o sea, leer los diálogos es como la Biblia de la filosofía. Debes leerlos no tan solo por experiencia literaria, por aventura literaria o gozo o placer literario, sino también por el esquema que juega en la misma forma en la cual la tradición occidental se inaugura. Seguimos con la siguiente. Vamos al tercer presupuesto, la solución. ¿Qué hacer contra la fragilidad y cómo fomentar actitudes más amantes de la filosofía y del saber? Finalmente hemos llegado a la conclusión, al final de mi ponencia. Yo voy más o menos transitando por allí este escolio donde sí creo que irremediablemente fomentar eh, no tan solo el cliché de que la filosofía nos hace que amemos el saber y todo esto, sino en el asumirlo como el rol, en lo que venimos a hacer en el mundo, darle su puesto, darle su lugar. Somos filósofos, decir que somos, es muy importante eso, decir que eres filósofo, no como un manifiesto o un rasgo de la personalidad narcisista, nada que ver. Además, eso, siempre la gente como que se llama filósofo o se autodenomina filósofo, la gente que te apunta con esas cosas, generalmente nunca hay que hacerle caso, hay gente como que está muy, muy pendiente de esas tonterías, de esas cosas que son muy superficiales, como si el ego importase. Esas cosas no importan, son formas que en este caso en la academia, en lo serio, a nosotros nos importa es el conocimiento, desarrollar las ideas, exponer argumentos y argumentar. Los ad hominem generalmente uno los ignora, y más en personas que no organizan o no sistematizan de un modo adecuado la forma en la que van por allí ametrallando falacias sin parar. Eso, asumir ese rol, eso es lo que cambia, como esta gente lo hizo. Esta gente lo pudo hacer y cambió la historia para siempre. Nos situó en el momento que seguimos transitando, porque yo al menos no veo algo como que venga después de estas enseñanzas, ¿no? Como que no pasó nada en ese sentido. Ok, llega Kant con su síntesis para reconciliar el utilitarismo aunque no estaba desarrollado en ese momento el utilitarismo, porque recuérdense que esto lo desarrolla John Stuart Mill, a la escuela del utilitarismo, pero en ese momento lo que se pensaba era que era el utilitarismo, que lo veían muchos los empiristas para reconciliar a los empiristas con los racionalistas en el deber de la ética, en la síntesis de lo que es la estética o la ética. Y allí es donde te escribe sus observaciones sobre lo bello y lo sublime, la metafísica de las costumbres y todos estos libros tan importantes de Kant. Pero más allá de ello, más allá de Baumgarten, por ejemplo, en una mirada a la estética, o de Andrés Bello, que es un filósofo venezolano, nadie conoce a Andrés Bello, tiene una universidad fundada, la principal de Chile. Sabemos que es un prócer chileno, Andrés Bello. Yo estoy haciendo investigaciones, tengo que presentar pronto, el año que viene, en la Real de Berlín y en Frankfurt también, me la aprobaron también, para presentar escolios sobre estas investigaciones que estoy haciendo sobre Andrés Bello y sobre la mirada que tiene la estética. Entonces, esto es muy importante, es demasiado importante entender qué es lo que cambian las cosas y cómo nos abanderamos nosotros, cómo nos posicionamos nosotros en ser buenos, en ser bellos y en ser justos. Y es simplemente con el ejercicio, ejecutándolo, entendiéndolo y ejecutándolo. Y nada, agradecer a Humberto
porque lo que está haciendo con sus organizaciones, con su editorial, es eso, es esta misma labor. Y esto es lo que hay que hacer y lo que simplemente hay que lograr. Es la propuesta, es el imperativo. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Dirán, sí se merece los aplausos virtuales. Pues muchas gracias por compartir esta ponencia. Y bueno, ha llegado el momento donde, si lo desea alguien en la sala, puede realizar alguna pregunta o algún eco que le haya causado la ponencia del profesor Miguel. Adelante, pueden alzar su mano o hablar. El micrófono también y la sala es de ustedes. Antonien, hola, ¿se oye? Por aquí estoy, Sí, Enrique. Qué gusto escucharte. Estás en estupendo. España, ¿no? Estoy en Lima, todavía estoy en Lima. Sí, sí, En llevo de Lima, en vacaciones Lima. a España. Genial. Pues nada, mira, primero felicitarte por la charla, la conferencia extraordinaria. Y te quería preguntar dos cosas. A ver, una, la diferencia entre virtudes y valores. A mí me da la impresión de que valores tienen una carga como más subjetiva, porque al final valores, en fin, es lo que uno valora, ¿no? Uno puede apreciar hasta los peces o puede apreciar, y virtudes tiene algo más de objetivo, más sólido. Pero bueno, a ver que si podrías ir por ahí. Y luego, otra pregunta es, yo siempre que se habla de la virtud, oigo el libro de Tras la virtud de McIntyre. Entonces, no sé si lo conoces y si crees que si este hombre ha aportado algo o no ha aportado nada, cuál es un poco tu opinión sobre esas cosas, ¿vale? Vale, sobre lo primero, me parece a mí que la distinción va justamente más o menos por la misma, por los mismos apuntes que generalmente se suelen hacer entre lo que es la moral y lo que es la ética. Me parece que por allí podríamos asumir eh, entre los valores, lo que conocemos como valores, y lo que en este caso atesoramos como virtud. La moral siempre va a estar regida por la ética normativa, al menos en lo que la investigación de la ética se refiere. Una normativa que generalmente va a estar fundada en determinados valores, por ejemplo, la declaración esta que dio René Cassin en la Declaración de los Derechos Universales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 45, post Segunda Guerra Mundial. Declara que todos tenemos igualdad de derechos, todos somos libres ante la ley. Esto sería normativo, es lo que conocemos como lo que sería la norma. Podrían establecerse entonces que estos valores van a estar de este lado. Mientras que la virtud, en este caso, que es la ética ansiada, está como que siempre como con un escalón que que generalmente no está en la práctica, que es como que lo deseado. La virtud siempre es como que tiene ese imperativo de lo que se desea. O sea, yo soy bueno, pero deseo ser más bueno. En este caso, este deseo, esta magia que me impele a seguir, esta pequeña utopía, vendría siendo como que la ética, ¿no? Lo que establece la virtud, la ética de la virtud. Siempre el perfeccionamiento continuo, el mejoramiento continuo, básicamente O sea, sería como, esa la virtud. como un ideal, ¿Alguien dijo? entonces. Un ideal ético sería. Sí, sí, exacto. Sobre la otra pregunta que me has hecho, la verdad, no tengo referencias. Lo he escuchado, sí se me hacen familiar, pero no tengo Bueno, referencias mira, de. que, Si me que, comentas que, tú, que queda como tarea, queda como tarea. Yo no lo he leído me da como todavía, tarea. pero bueno, Estupendo. que, en la vida siempre queda como ideal, pero Sí. no es objetivo. Bueno, estupendo, pero muchas gracias y felicidades, Antonio. Gracias por ver la conferencia. Encantado, Enrique. Gracias, Enrique, por tu participación. Si alguien más quiere hacerle alguna pregunta al profesor, estamos atentos. Pueden encender su micrófono. Están tímidos. Si quieres me haces alguna pregunta tú, Sí, Humberto. sí, no. A mí me gustaría, fíjate que eh, hay una especie de, y afortunadamente que estás haciendo tu doctorado en Alemania.
hay una especie como de orgullo, ¿no? Alemán que siempre se ha manejado en el idealismo alemán y que a veces yo me he percatado, y últimamente hasta con colegas que estudian en Freiburg, en Heidelberg, que a veces como que ya se da por visto, no, pues sí, Sócrates, pero a mí me gustó mucho que rescataras al triunvirato y desde luego a la máxima figura que tenemos, porque como decía Richard Rorty, ¿no? En su momento que es que ya Sócrates ya está superado, Platón ya está superado, bueno, son afirmaciones que un filósofo en su sano juicio no se atrevería a hacer. En Sí, tu sí, sí. perspectiva de lo que estás viendo en Europa actualmente, qué nos aconsejas aquí en América Latina? Pues pues para seguir incentivando a seguir reconociendo a Sócrates, no solamente como el maestro o uno de los grandes iniciadores a nivel mundial, me atrevo a decir, o sea, la filosofía no tendría sentido sin Sócrates, pero ¿qué nos recomiendas en Sí. América Latina para no, pues para no desvirtuar y porque a veces sí, yo como legas aquí en México y en América, dicen, no, pues ya, como no lo dice, como lo dice Heidegger, como lo dice Hegel, pues ya a Sócrates, pues nada más lo leemos desde Heidegger, desde Hegel, y se nos olvida volver a leer a Sócrates. A mí por eso me encantó la bibliografía que nos compartiste. Entonces, ¿qué nos puedes sugerir, querido Miguel? Bien, bien. Bueno, yo creo, diste en el dado. Lo que pasa es que la manera de ser del alemán, generalmente, aparte de que a veces siempre es muy gélida, ellos son como que muy directos, ¿no? Dicen las cosas como que muy directos, muy específicos. También tiene que ver en la forma en cómo ellos entienden la técnica. Y también tiene que ver con su propio lenguaje. El lenguaje, yo creo que el idioma, la lengua alemana, por ejemplo, en este caso el verbo ser es sent. Y tú ves las conjugaciones y sus declinaciones. Ahora que estoy aprendiendo el idioma, poco a poco, el idioma alemán, para luego poder estar en las postulaciones, fíjate que el sen, por ejemplo, el declinado a du o a ea, its cambia, de pronto cambia en ich, cambia a vi. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con ellos, su forma de ser. Eh, no son tan imperativos como de pronto lo puede hacer el latino, el griego, hasta el propio griego, sino que si tienen un escolio, si tienen un aporte, simplemente lo definen y son muy contados los alemanes, pese a que tuvieron una tradición romántica impresionante con Fichte, idealista, primero, perdón, idealista, con Fichte, luego se va a intensificar con Schelling, con Schiller, el mismo Baumgarten puede entrar allí. Entonces, y son cosas que Kant va prácticamente a influir en esa generación, pero son muy contados los que lo entienden de otra manera, el alemán que lo entiende de otra manera, y en este caso está Hegel. Y Hegel, esta es la novedad con Hegel, y esto es lo que mucha gente no comprende en Hegel. Por ejemplo, a mí me pasa en mi medio, me muevo más en el medio de las ciencias, en el medio más de la filosofía de la ciencia, que digamos que es mi gremio principal, pese a que también tengo este campo de estudio, que es el campo de la virtud, de la ética de la virtud y la ética comparada, pero siempre hay un sesgo, hay ese sesgo. Y ese sesgo con Hegel. Hegel es lo peor, Hegel es un magufo, es un pseudofilósofo, como Nietzsche, y meten a todos en la misma cosa. Entonces, generalmente son ad hominems, y yo generalmente nunca le presto atención. Bueno, digo, bueno, tienes que formarte simplemente. Si no te formas, no vas a entenderlo. Si no te formas de verdad, si no estudias, no investigas de verdad, es difícil que no sigas repitiendo lo mismo. Que diría, por ejemplo, eh, porque estas son cosas que repiten mucho, o sea, porque lo dijo de pronto Bunge, que Bunge es muy bueno en su área, pero tiene tonterías como, por ejemplo, decir tantas cosas que no conoce, que no domina, porque no es su campo. Entonces no es lo mismo comparar a Ribano, poner al lado a Ribano con Bunge, ¿no? Uno es especialista en su campo, otro es especialista en su campo. Esto es lo que hablaba de la herencia polímata a la que nos exige Sócrates, que el polímata generalmente, un Spinoza, un Aristóteles, ¿tú crees que él iba a estar con esas cosas? De estar despreciando, o estar con ad hominem, o estar condenando filosofía. Y a Spinoza lo odiaba a muerte Leibniz. Leibniz me odiaba a muerte a Spinoza, lo odiaba a muerte.
De hecho, decía en las universidades que no lo leyeran y tal, lo odiaba, lo detestaba. Y así sucesivamente, Pascal tuvo esta pelea con aquel, pero eran por otras razones, no era como que, no era decir, no, su filosofía no vale para nada, son magufos, no, esas cosas solamente se ven en la modernidad, es donde ves que parece que, no sé, estás en el kindergarten, que dirían aquí en Alemania, en la guardería. Entonces suele pasar mucho eso. Con el alemán tenemos esa falta de olfato. Es una que, bueno, esto se va a presentar en la Real de Berlín. Espero que no me quiten la cabeza por esto, pero sí siento que en diferencia al hispanohablante o a cómo entendemos nosotros la filosofía, siento que el alemán es como que muy, como que le faltaba a veces olfato, aunque hay que decirlo, desarrollaron una filosofía que nosotros, han desarrollado más filosofía que nosotros, me parece que su tradición es más rica, pero también hay que hacer el hincapié que también le falta olfato en su propia, o sea, nosotros, siento que nosotros los latinos, nosotros disfrutamos más de su propia obra que ellos mismos. Y de una forma u otra, siento que los que estamos ahora en esta generación somos más capaces, y aquí lo digo con total propiedad, de desarrollar nuevas filosofías basadas en sus acciones. Y ellos como que a veces tienen una mirada como que muy condescendiente y eso le hace daño a nuestra filosofía y nos sigue situando de filosofía periférica a nosotros los latinos, específicamente los latinos que hacemos filosofía. Nos sigue haciendo mucho daño cuando nos ven con condescendencia, no nos pueden ver con condescendencia. No, tenemos a Kush, tenemos a Andrés Bello, hablaba de Andrés Bello, tenemos a Ribano, tenemos grandes filósofos y la filosofía se sigue desarrollando de un modo exponencial en nuestras cumbres. Y no solo hay que hablar de Dussel. Entonces esa mirada condescendiente y como que darle la oportunidad solo al decolonialismo que simplemente a veces hace como que una mirada muy ramplona y muy, yo lo diría, y no tengo miedo, a mí no me importa que los decolonialistas me odien o me vayan a defenestrar en sus redes sociales. Tiene una mirada muy negacionista. El decolonialismo tiene una mirada demasiado negacionista cuando acusa todo de eurocéntrico. Todo es eurocéntrico, todo lo que uno habla es eurocéntrico, todo es eurocéntrico y bueno, yo soy eurocéntrico, pero mira, aquí estoy en Europa diciéndole a los alemanes que le faltan olfato, que le falta tacto para alguna de sus grandes obras y que nosotros las estamos desarrollando mejor. Entonces, fíjate tú cómo son las contradicciones y las ironías de la vida. Esa sería mi respuesta. No, gracias. No, gracias, Miguel. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, o sea, no puedo estar más de acuerdo con los argumentos. Y bueno, no sé si Evelyn, Ángeles, Jaime, Daniel, Roberto, Silvia, Junior Andrade. Yo creo que es el frío el que sí nos tiene aquí en México, así algunos. Adelante, Enrique. Bueno, Miguel, ya me sumo ya otra vez. Vamos a ver, me llama la atención con lo listo que era Sócrates y lo clarividente, ¿no? En sus aportaciones, esa teoría que él tiene, ¿no? Quizá yo la he entendido mal, pero de el que no hace el bien es porque no lo conoce. Entonces, claro, al final da la impresión de que va contra el sentido práctico, ¿no? Yo estoy pensando hasta en San Pablo que dice, hago el mal que no quiero, ¿no? Pero bueno, tampoco hace falta irse a lo cristiano, o sea, entonces, no sé, Miguel, no sé si es porque tú crees que es porque es en el fondo un soñador, Sócrates, aunque no lo parezca, o porque es hiperracionalista, o porque es las dos cosas, ¿no? No sé. Uh-huh. Sí, justamente eso, das en el dado, es las dos cosas. Es un idealista extremo, porque esto es extremo, pero también es un hiperracionalista extremo. O sea, sin Sócrates no hay, es como que esa razón como que queda aupada a otro lugar. Pero es la razón, o sea, el ejercicio que le da a la razón Sócrates, yo creo que no hay mayor manifestación incluso más candorosa que el propio Descartes, bueno, ya sabemos el famoso cogito, que tiene esto, que tiene su fórmula, es seccionista, conocimiento igual a bien, ignorancia igual a mal. Entonces, yo creo que es a través del ejercicio de la razón y que Sócrates nos ofrece en suma, que es a través de la razón que podemos ser buenos y que sin ella es irrenunciable, sin la razón no existe nada. Somos animales racionales. Y bueno, después de allí tenemos las extensiones comunes del son politicón de Aristóteles, por ejemplo. Y estas son otras formas, son otras presentaciones, son otras extensiones de la misma fórmula de la virtud, porque al final siempre es como que el modelo es la virtud.
Genial, genial. Gracias, Gracias, sí, sí. Enrique. Estupendo. Gracias, Enrique. Y bueno, en lo que si alguien más se anima a formular, hace este año precisamente volví a terminar de leer a uno de mis autores alemanes, y curioso, porque es uno de los autores que es italiano. Él se formó totalmente en Alemania y hizo una joya que es la Apología de Sócrates, una interpretación de Romano Guardini. Entonces me gustaría, Miguel, no sé si cuando te has topado con ese texto, ¿tú qué piensas de la interpretación que hace Romano Guardini de Sócrates? Sobre todo digo, como se Guardini, formó en Alemania. él es muy famoso, ¿no? Guardini, porque él también tiene ah, una cuestión muy como que muy propia de él por las investigaciones que hizo sobre la hermana de Nietzsche, me parece. Eh, Él la hizo en colaboración, creo que fue con otro italiano, me parece, Ferrini, Ferran, no recuerdo su nombre. Sobre lo que apunta, lo que te puedo decir es que su trabajo va en esa línea de esa escuela, de Lledó, y también es fresco. Por ejemplo, hay alguien en Perú, hay un autor en Perú, de Negri, que tenía como que un programa de televisión, también hablaba de su trabajo, también lo conocía por allí, y son como que son trabajos muy ecuestres, muy lindos, muy pintorescos, a veces parece pintoresco, pero son grandísimos, igual que el de Lledó. Lledó es muy acusado, por ejemplo, de minimalista, de la filosofía es acusado como que de, de que todo es un minimalismo y tal, que todo es un cuento, que todo es como una anécdota, un arbolario de la filosofía. Pero no, es una manera de hacer filosofía y es muy legítima y es muy linda. Me parece, aquí se me colocó algo en la pantalla, no sé si me están escuchando. Te escuchamos, pero no te vemos. Te escuchamos, sí, pero no te ves. Apreté algo y no sé qué apreté. Un momento. Se nos corta un poco y creo que tuvo un problema Lo perdimos. por de conexión. Y bueno, seguirles invitando todos esto, de aquí a la 1 de la tarde, horario de México, tenemos la presentación del libro Fenomenología de la Sangre por la doctora Marcela Benebra. A las 2 de la tarde tenemos una presentación con el doctor Alejandro Sada y su obra. Y también vamos a tener otra presentación en punto de las 5 de la tarde, Filosofía en Entornos Virtuales. Y finalizamos con el doctor Roberto Casales, eh, una conferencia muy hermosa que es sobre Pascal y la miseria de Dios. Entonces, eso es, ya llega a regresar el profesor Miguel. Adelante. Ok, continúo. Eh, entonces, a veces autores que por hablar, por ejemplo, tienen investigaciones teológicas interesantes, hablan que sí de Pascal, por ejemplo, y de la física de las costumbres o de la física o de la matemática teologal, y, y los condenan por eso. Es que yo creo que pasa lo mismo que con el gremio de la filosofía de la ciencia, que no creo que sea todo. Creo que solamente son más que todo adolescencias, yo lo llamo así, adolescencias, por más que doctores que sean, adolescencias como que adolescencias tardías o adolescencias eternas que tienen estos autores, algunos o muchos de estos autores, al arrojar sesgo. Pero su trabajo me parece interesante. Sería eso lo que tengo para agotar. No sé si me das una Mm, opinión más acabada, más Gracias. completa. Sí, no, está súper bien, sí, muy de acuerdo con el postulado. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, maestro Miguel, muchas gracias de verdad por darse el espacio. Sabemos lo que implicó, soy testigo de ello. Estas jornadas tratamos de hacerlas cada año. Em, este año hicimos dos. Bueno, el maestro Miguel afortunadamente se hizo el espacio. Este es su casa, Sabiduría Atrévete a Pensar, donde difundimos la filosofía, la psicología y la teología. Cuando quiera venir, profesor, es atento, Diana, hasta lo comprometo públicamente a que
si en algún momento nos imparte un curso, un diplomado o algo, para nosotros sería también un honor tenerle Estupendo, y en estupendo. su espacio. Ujú. Genial, Y genial, pues Que vaya bueno, muy bien. muchas Adiós. gracias. Estamos a la orden y pues bueno, seguimos con nuestras jornadas. Nos vemos a la 1 de la tarde con la presentación de la doctora Marcela Benebra. un saludo y gracias.